¿Qué tenemos cosas que comentar hoy? Bueno, primero que nada quería yo, por supuesto, comentarles que el día de ayer hicimos nuestro vídeo de Rasputín, el poder de la superstición, que llevamos 12,000 visualizaciones. Está bien, pero no está tan bien. En realidad, si soy honesto y hablo con... Siempre he sido honesto, ese es uno de mis problemas. La miniatura de esta semana decía: me gusto cuando no callo. Había un poema de Neruda que era: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Un amigo mío que era una bestia lo convirtió en: me gustas cuando callas porque estás como muerta, que era terriblemente sexista. Y a mí me gusta cuando no callo porque estoy a gusto, aunque siempre me meto en líos por no cerrar la boca. Esa es la razón por la que de pronto me llegan: oye, nos gustaría que escribieras en nuestro periódico. Ay, sí, cómo no. Pues sí, queremos que hagas esto. No, es que mira, yo hago lo que yo hago. Si quieres que yo escriba lo que tú quieres, pues consigue a alguien que te lo escriba, te va a ser más barato, ¿no? Pero yo hago lo que yo quiero, no lo que tú me dices. Si eso es lo que me compras, pues está bien. Entonces, pero van varios periódicos que: oye, queremos que colabores. Bueno, pues esto es lo que hago. Bueno, ya no queremos que colabores. Nosotros te llamaremos. 6 meses después sabes que no te van a llamar. Pero no me he sabido quedar callado y llevo ya demasiados años sin estar callado como para estarlo. Pero entonces, también creo que es una de las causas por las que somos uno de los secretos mejor guardados de Internet. Dicho lo cual, hicimos Rasputín, el poder de la superstición, con solo 12,000 visualizaciones hasta este momento. No traté de profundizar en la complejidad de este personaje que es posible, por lo menos es posible, que haya dado forma al siglo XX y al siglo XXI. Es decir, sin él quizás los zares no habrían caído cuando cayeron, sino tiempo después, y quizá no con el bolchevismo como fuerza principal, y por lo tanto no habría existido la Unión Soviética, y a partir de allí pues reconstruíanse ustedes una línea temporal de un universo alterno en el que no hubiera habido Unión Soviética, porque Rusia no hubiera entrado a la Primera Guerra Mundial, y entonces Alemania no habría tenido motivos para mandar de regreso a Lenin a Rusia a que les arreglara el problema de sácame a Rusia de la guerra, que fue para lo que mandaron a Lenin. No lo mandaron para hacer la revolución bolchevique, sino lo mandaron para que detuviera la guerra en la Primera Guerra Mundial, para que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial, cosa que hizo, por supuesto, inmediatamente que tomó el poder Lenin. Entonces, imagínense un mundo en el que no hubiera pasado nada de eso, ¿no? Podría ser lo más curioso. Yo creo que los zares estaban condenados a caer porque vivían un absolutismo tipo modelo siglo XVIII, a fines del siglo XIX, principios del XX, pues era insostenible, ¿no? Pero quién sabe qué habría pasado. El hecho real es que probablemente Rasputin, que traté de pronunciarlo bien en todos los casos, creo que no lo logré. Ya me di cuenta que al príncipe Yusupov, una vez le dije Yusupov, lo siento, trata uno de pronunciar respetuosamente el ruso, pero luego se le hace a uno un lío. Tampoco es Lenin, es Lenin. Tampoco es Lenin, es Lenin. Y así. Pero traté pues de recorrer la influencia que tuvo y el contexto histórico en el que se movió Rasputin. Y pues como siempre tenemos muy pocas visualizaciones, pero esas visualizaciones que tenemos las aprobamos por calidad y no por cantidad, y con eso nos sentimos bastante. Lenin no era necesario para la caída de los zares. No, a ver, los zares cayeron antes que Lenin, cuando Lenin todavía estaba escondido en Suiza. Si los zares caen en febrero de 1917, con una revolución silenciosa, una revolución pacífica, donde los liberales de la Duma, encabezados por Kerensky, le exigen la abdicación. Entonces el zar cae en marzo de 1917, sí, y luego viene el problema de que los bolcheviques no se entienden con los mencheviques. Los mencheviques son liberales burgueses, así por lo menos según la lectura marxista, son progresistas pero sin excesos, y los bolcheviques quieren la revolución a como de lugar. Y es entonces, en abril, cuando Alemania dice: vamos a acabar a sacar a Rusia de la guerra, mira, Lenin, te vamos a mandar de regreso, ahí me lo arregles. Y Lenin lo arregla. Es el famoso tren sellado del que habla con tanto amor, curiosamente, Pablo Iglesias. Entonces, Lenin toma la rienda de los bolcheviques y emprende la guerra civil contra los mencheviques. Y es esa guerra civil la que en octubre lleva el triunfo a los mencheviques, a los bolcheviques, mientras el zar y su familia estaban presos desde marzo. Y es unos meses después cuando finalmente se decide asesinar a toda la familia real.
Pero la familia real había caído cuando Lenin todavía estaba en Suiza. Suiza estaba así, creo que sí.